Salmo 23, Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Al observar este salmo, vemos tanto la relación que hay entre el pastor y la oveja como figura de la iglesia, y en las que hay muchos puntos importantes que considerar, como la confianza que muestra David en su pastor en la guianza por sendero de justicia. Sin embargo, David no pierde la conciencia de que tiene que pasar por el valle de sombra de muerte. Pero no hay temor alguno porque el pastor está con él. La parte que me llama la atención es: tu vara y tu cayado me infunden aliento. Desde alguna perspectiva se ven tres clases de pastores en la mayordomía del Señor, o dicho de otro modo, en su viña. 1. Los pastores que pastorean con vara, pero no tienen cayado. 2. Los que pastorean con cayado, pero no tienen vara. Y los que emplean su vara y su cayado para infundir aliento. Pero aquí tenemos que entender el significado tanto de la vara como del cayado, porque solo con ambos se puede infundir aliento. Lo otro es entender el significado del aliento. Primero, veamos que la palabra cayado viene de varios vocablos y tiene un amplio significado, al igual que la palabra vara. Si un pastor logra tener una apreciación de estas dos palabras, seguramente tendrá un balance perfecto en su ministerio pastoral. Por tanto, la una como la otra hacen el poder de infundir aliento. La palabra cayado del vocablo hebreo makel o makelá, que significa germinar, retoño, brote, vara, con hojas o para caminar, sirve para golpear en sentido de dirigir, guiar. Es bordón, cayado, apoyo, y ambos germinan según estos vocablos. El cayado es figura de dirección con gracia. Lo usan los pastores de rebaño juntamente con la vara para direccionar el rebaño cuando éste se dispersa o las ovejas se retrasan para volverlas al grupo. La vara en hebreo tiene distintos significados. Por tanto, tiene distintas aplicaciones. Cuando se habla de vara en la Biblia, se usan muchas palabras tales como joter, lamad y chevet, entre otros. Joter es una palabra, pero que solo tiene el significado de vara. Pero cuando hablamos de la palabra lamad, el significado es aguijonear y por implicación enseñar, siendo la vara un incentivo oriental. Significa acostumbrar, adiestrar, aprender, diestro, domar, ensayar, enseñador, enseñar, indómito, instruir, hábil. Cuando hablamos de la vara chevet, el significado es echar ramas, brote, vara, vara para castigar, escribir, luchar, gobernar, andar, azote. La Biblia dice que Dios al que ama castiga y azota al que tiene por hijo. También significa báculo, castigo, cetro, dardo, familia, gobernador, látigo, palo, tribu, vara. Eran dos instrumentos, tanto la vara como el cayado, que estaban una en la mano derecha del pastor y la otra en su mano izquierda, y servía para conducir al rebaño. Usted recuerda que cuando David enfrenta a Goliat, éste le dice: ¿soy perro yo acaso para que vengas a mí con palos? Lo que este gigante vio fue la vara y el cayado de David. De modo que cuando se habla de lamad, el significado es enseñar, adiestrar, enseñador, instrucción y habilidad. Y cuando se habla de la vara chevet,
habla de florecer y fructificar, de gobierno y de autoridad que produce fruto, no uno que manda y ordena y que se haga lo que él quiere, sino que su autoridad florece y fructifica. Cuando se habla de cayado en otro vocablo, como en el caso de matamá, mire qué curioso, el significado es golosina, guisado, manjar delicado, vianda. Entonces volvemos al punto. No se puede hacer uso de autoridad si no se tiene conocimiento. El guisado, manjar delicado o vianda que aparece en el texto del Salmo es el que prepara a nuestro pastor delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Por eso en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los conflictos en las iglesias se ven por falta de madurez y por falta de equipamiento. Generalmente, los conflictos no vienen por cosas mayores, sino por pequeñeces, debido al infantilismo prolongado. Porque no hay quien se pare en la brecha como enseñador y adiestrador. No hay quien tome la vara y el cayado para infundir aliento y prepare mesa delante de ellos en presencia de sus angustiadores. Mucho menos puede ungir su cabeza con aceite para que su copa rebose. Amado hermano, no se trata de entretener a la gente, se trata de equiparla y de llevarla a mejores niveles de vida en el Señor y preparar a un pueblo para un encuentro con su Señor. No se trata de iglesiar o promover actividades de entretenimiento, se trata de llevar a la congregación de un nivel a otro, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. De eso se trata, de llegar al nivel adecuado en el cual seamos dignos de ser salvos de esta perversa generación. Así que cuando se habla de cayado, se habla de corrección, dirección, instrucción, enseñanza o forma de guía. Pero también me llama mucho la atención la palabra matamá por su significado, porque va de acuerdo al Salmo 23, que dice que Él prepara mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Entonces, lo que sucede es que cuando un pastor no tiene cayado, no tiene alimento, por tanto no puede preparar mesa delante de la congregación porque su alimento es escaso, por falta de revelación y preparación. Lo que la Biblia dice es que no se puede conducir a un pueblo a la perfección con leche todo el tiempo. Hebreos capítulo 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Así que la vara Shevet, lo que significa es echar ramas, brotes. Vara para castigar, escribir, luchar, gobernar, andar o azote. En el ángulo espiritual, el cayado representa dirección, con paciencia, con humildad y tolerancia. Pero estas virtudes, sin autoridad en un pastor, pueden hacer caer el rebaño en un extremo, si no se emplea la vara que representa autoridad, templanza y gobierno. Así que estar desprovisto de estas herramientas hacen que un pastor no tenga balance y con solo el cayado se vuelve un pastor bueno, pero no un buen pastor. La paciencia, la tolerancia y la humildad son esenciales, pero sin la autoridad cae en un extremo. Al igual, la autoridad, templanza y gobierno son esenciales, pero sin paciencia, tolerancia y humildad no sirve de mucho. Entonces vea, los que pastorean con vara y no tienen cayado, carecen de conocimiento y emplean la autoridad sin gracia. Y esto significa que por falta de cayado, a nada le apuntan y por eso a nada le pegan. Y ejercen la fuerza para imponer. Aclaro que no son malas personas, pero Dios no busca buenas personas. Lo que quiere son buenos mayordomos, que dejen de estar solamente creyendo en Él, sino que le crean a Él. Pues muchos creyeron en Él, dice la Biblia, pero no le creyeron a Él. Esto es, que creyeron en lo que Él era, pero no creyeron en lo que Él decía. De igual manera, hoy se cree mucho en Él, pero pocos se detienen en lo que Él dice.
Para dar un ejemplo, todavía hay muchos que se autocondenan en la imperfección, sin constatar en qué consiste tal perfección, en la que él dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que, y aquí es donde creen en él, pero no le creen a él. Todavía hay muchos que se aferran al dicho de que él no sabe el día y la hora de su venida, restando el atributo de omnisciencia, porque es verdad, él dijo: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Pues es simple, que si él no lo sabe, entonces tampoco es Dios, porque Dios todo lo sabe. Entonces él sigue en la calidad de hombre, y no ha sido glorificado. Y muchos siguen sin poder diferenciar entre el Cristo ungido y el Cristo glorificado. Insisto, si él no lo sabe, tampoco es Dios. Entonces estamos equivocados respecto a la persona de Cristo. Así que estamos creyendo en él, pero no le estamos creyendo a él. Pues él dijo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. A ver, ¿por qué digo esto? Porque cuando él estaba en calidad de ungido, él dijo a la madre de los hijos de Zebedeo que esa posición no le correspondía darla a él, sino a su padre. ¿Y por qué dijo esto? Porque la madre de los hijos de Zebedeo pedía un lugar para sus hijos a la derecha y a la izquierda de Jesús en su reino. Por eso es que Jesús le respondió: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado en el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por el Padre. Pero ¿cómo es que ahora dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono? Igual, es simple. Él ya no está como el Cristo ungido, sino como el Cristo glorificado. De modo que cuando él dijo que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun el Hijo, él estaba en su calidad de ungido y no había sido glorificado. A ver, glorificado es que él retoma su gloria que tenía antes de su venida a la tierra. Pues Juan dice que él estaba con Dios y él era Dios. A ver, déjenme explicárselo de otro modo. En Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Note que él deja su gloria, su naturaleza, para tomar la forma humana. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él llega a tomar toda la naturaleza de hombre, por eso se llama a sí mismo Hijo de Hombre. No vamos a pensar que al decir Hijo del Hombre se refiere a Dios. No, él está hablando de su naturaleza humana, en la cual fue ungido para desarrollar su labor. Y en esa naturaleza él tuvo limitaciones. Si no, dígame, ¿por qué tuvo que ayunar? ¿Y por qué tuvo que orar? Y lo hacía constantemente. Porque en su naturaleza de ungido, él tenía limitaciones. Y porque estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero al morir, y bajar a las profundidades de la tierra, y ascender para llenarlo todo, vuelve a tomar su gloria, de modo que ya no es el Hijo del Hombre, ahora es Dios en la persona de Cristo. Por eso dice el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es decir, Adonai, para la gloria del Dios Padre. Decir que Jesús no sabe el día y la hora es volverlo a Hijo del Hombre y no entender su naturaleza de glorificado. Pero entonces, ¿cómo es que ahora en el Apocalipsis dice: al que venciere,
le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es simple, porque en Mateo 20, 22 y 23, Él está hablando en calidad de ungido, no en su naturaleza de glorificado. Por eso ya es tiempo de que aprendamos a leer y a entender la diferencia. La vara y el cayado representan conocimiento y autoridad, para no depender de las circunstancias ni de la religión, que son normas, ritos y ceremonias. De modo que no importa qué tan cristiano evangélico seamos, si aún estamos presos de costumbres y ceremonias eclesiásticas, sin un proceso que nos lleve a los niveles de un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si esto no pasa, lamentablemente nos quedamos. Por eso es que como pastor, eres exhortado a que dejes de estar dependiendo de circunstancias, a que vayas en un proceso de conocimiento para conocer tu identidad y la identidad de los que están bajo tu cobertura. Proverbios 27, 23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tu rebaño. Lamentablemente, este texto ha sido poco entendido e ignorado, y a raíz de esto los conflictos dentro de las iglesias están a la orden del día. En su mayoría los pastores no saben qué hacer, más que implementar su trabajo con entretenimientos, cuando son exhortados a conocer el estado de sus ovejas y ver por el cuidado de sus rebaños. Puede verse cómo los asalta la preocupación por el ambiente litúrgico o crecimiento numérico, ignorando que esa parte le corresponde a Dios. Pero ningún crecimiento vendrá si antes no viene un avivamiento espiritual. Primeramente, por la búsqueda continua de los dones espirituales. Y esto no vendrán si no se tiene conocimiento. La falta de conocimiento hace que se desconozca el sentido de la autoridad y las herramientas adecuadas para tener una iglesia en proceso de desarrollo. La falta de conocimiento es el no saber qué hacer para marcar un punto de partida. Y no se trata de estrategias humanas, sino ver qué dicen las Escrituras, cómo está escrito y cómo lees. Cuando se carece de un cayado, se carece de conocimiento, se carece de frutos, porque no hay un cayado que florezca para producir frutos. Entonces te das cuenta que tus mensajes son triviales, no confrontan ni apelan a la necesidad de un pueblo que ya debería de estar saboreando vianda y guisado y manjares delicados. El pastor debe preparar mesa delante de la congregación en presencia de los angustiadores y ungir sus cabezas con aceite para que sus copas rebosen. Entonces el bien y la misericordia perseguirán a estos ungidos todos los días de su vida. El escritor a los Hebreos, capítulo 5, verso 11 dice que acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El apóstol Pablo dice que en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Por eso es que hay muchos presos de circunstancias religiosas, y no habrá manera de superar tales circunstancias si no se entra en un proceso. Por eso es que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué no podemos discernir entre lo bueno y lo malo? Porque nuestros sentidos no están ejercitados en ese discernimiento. Por eso es que hay muchos pastores que no logran discernir quién está a favor suyo o en contra, porque los asalta el prejuicio y un celo sin cayado, es decir, sin conocimiento. Ya deberían de ser expertos y hacer expertos a los que están al alcance de su voz. Sin conocimiento, el pueblo es llevado cautivo. Sin conocimiento, el pueblo es destruido, dice Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. Por tanto, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí hay una dura sentencia de ser echado del sacerdocio. Y no solamente eso, sino que la sentencia va más allá y alcanza a nuestros hijos, poniendo Dios en el olvido a nuestras descendencias. Hemos sido muchos los que hemos caído en esta sentencia sin darnos cuenta, por el mal uso de nuestra mayordomía y por no ir más allá de un conocimiento trivial, que ha venido a parar en normas, ritos y ceremonias, olvidándonos que el proceso es hacia la perfección, a llegar a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Qué parte de este proceso no estamos entendiendo? ¿Cómo queremos que prospere la obra de nuestras manos si hacemos a un lado el diseño de una verdad marcada y provista a nuestros ojos en las Escrituras? Vemos las Escrituras por encima y no aprendemos a entender el pensamiento de Dios y los misterios del reino. Como pastor, pesa sobre tus hombros la enorme responsabilidad de tomar la vara y el cayado para infundir aliento. Ahora, ¿qué entendemos por aliento? La raíz primaria de esta palabra es suspirar, respirar fuertemente, y viene del vocablo nakham, pero por implicación, de modo favorable, significa compadecerse o consolación. Así que su vara y su cayado se compadecen y nos consuela. También significa misericordia, satisfacción, arrepentirse o cambiar de parecer. Esto significa que su vara y su cayado trae consuelo, misericordia, satisfacción y como consecuencia nos ayuda a arrepentirnos y cambiar de parecer. De manera que esa es una de las riquezas que estamos desechando por falta de conocimiento. Pablo dice en Romanos capítulo 2, verso 4, «O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento». Lo que dice Pablo es que estas riquezas de su vara y su cayado nos guían al arrepentimiento. Y aquí es donde el arrepentimiento necesita una explicación por lo mal conceptualizado que tenemos del vocablo. Uno se cree que el arrepentimiento se da en el momento que venimos al Señor. Y es así en casi la mayoría de los casos. Sin embargo, puede que en esa ocasión no se produzca un verdadero arrepentimiento. Por lo que el arrepentimiento trae como evidencia frutos, y a veces tales frutos no se producen. Por eso es que Juan el Bautista decía que el hacha estaba puesta a la raíz de todo árbol, figura del arrepentimiento, y árbol que no produzca fruto será cortado y echado al fuego. Lo que trato de decir es que solo la vara y el cayado pueden producir tal arrepentimiento, o sea, aliento, por la palabra nakham, que también significa arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en sí viene del vocablo griego metanoia, que significa cambio de mentalidad o cambio de parecer, un nuevo pensamiento. Ahora, mire cómo se asocia ese cambio de mentalidad o nuevo pensamiento con el conocimiento. Pablo dice en Romanos 12, «Así que, hermano, os ruego por las misericordias», y aquí viene la palabra nakham, es decir, por el aliento que produce su vara y su cayado, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No dice por la actividad eclesiástica, sino por vuestro culto racional. El verso 2 dice, «No os conforméis a este siglo», es decir, no se queden en esa mentalidad terrenal, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o que cambien de mentalidad para que, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dice vuestro racional culto, no habla de la actividad eclesiástica, que eso es lo que hemos venido entendiendo por culto, pero esa solo es una actividad litúrgica, en la cual nos hemos encerrado por años, pero sin producir cambios que nos hagan partícipes de una naturaleza divina, porque aquí tendríamos que preguntar muchas cosas. Por ejemplo, ¿dónde están los dones espirituales?
no lo vamos a hallar en ese concepto de culto que tenemos. No vamos a encontrar los dones espirituales en una forma, rito o ceremonia. Porque ¿quién los está buscando en esa forma de culto? ¿Quién está pensando en ello? ¿Quién está buscando la llenura del Espíritu Santo? O si se están produciendo evangelistas, pastores o maestros de la palabra. Tiene que haber un pastor que infunda esa calidad de aliento. Tiene que haber uno que prepare mesa, o un guisado, vianda o manjar delicado. De lo contrario, solo estamos siendo ahogados por la rutina y nos están desviando del verdadero sentido de nuestro racional culto, que es la transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero para ello tendríamos que tener una vara y un cayado que nos infunda el aliento de comprender que debemos ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro racional culto. Pero aquí es donde el pastor debe darse a morir. El buen pastor tiene que morir. Tiene que morir para que sus ovejas vivan. Y digo el buen pastor, no el pastor bueno, sino que el buen pastor es el que da su vida por las ovejas, preparando mesa delante de ellos, en presencia de sus angustiadores. Es decir, tiene que darse a la tarea de conocer el pensamiento de Dios, abrir los ojos del entendimiento para que otros los abran y puedan transformarse por medio de esa renovación de su entendimiento. Él debe ocuparse de presentarse a Dios aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Enseñar, exhortar, aprender a llamar las cosas como son. Aprender a conocer que con vara y sin cayado no es más que un capataz y no un pastor. Llenarse del Espíritu de Dios, que es lo que impide que seamos buenos mayordomos. Dejar de culpar a la iglesia por su falta de conocimiento, falta de diligencia, de conocer las necesidades de la misma, y dejar de llenar con trivialidades lo que tiene que llenar con conocimiento. Y esto traiga como consecuencia la llenura del Espíritu Santo. Y la vara, dice la Biblia, solo es para la espalda del necio, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Los pastores con cayado, que no tienen vara, se vuelven pastores buenos, pero no un buen pastor. La falta de conocimiento no les facilita el discernimiento de las necesidades espirituales de la iglesia, pues quieren llenar todo con eventos, con liturgias y entretenimientos, con el fin de mantener contentos a un pueblo que tampoco puede ver más allá de sus emociones. Esto solo los precipita a un desfiladero de conflictos irreparables, en ese estilo de vida. Si como pastor tienes cayado pero no tienes vara, eso indica que te esfuerzas por ser un pastor bueno y no un buen pastor o un buen mayordomo. Tienes que morir, aprender a morir para que tu rebaño viva. Tienes muchas perniquebradas, muchas cortas de visión o sin visión alguna. Si eres un pastor bueno, no buscas la extraviada, pero si eres un buen pastor, morirás por ella. Sé un buen representante del reino de Dios. Deja de depender de entretenimientos eclesiásticos que confunden más al pueblo. Ellos no protestan porque no pueden discernir entre un culto litúrgico plasmado de entretenimiento a uno racional donde se ofrece el cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en el cual van transformándose por medio de la renovación de su entendimiento, para comprobar así la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sumérgete más a las Escrituras, conoce el diseño, haz todo de acuerdo a ese diseño. Aprende del príncipe de los pastores, el cual tiene vara y cayado para infundir aliento, y prepara mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, y el que unge nuestra cabeza con aceite para que nuestra copa rebose. Si no sabes qué hacer, derrama tu alma delante de Dios, que te dé la visión y la revelación de tu identidad y de la identidad de los que presides. No sumes más juicios por no consultar a Dios y depender de circunstancias y entretenimientos. Hazlo porque Cristo ya viene.